triángulo rectángulo conocidos un lado y un ángulo. Vamos a ver ahora cómo encontrar los dos valores de los dos lados desconocidos de un triángulo, conociendo nada más un ángulo agudo y un lado de este triángulo. Acordémonos de algo. Las razones trigonométricas se extraen nada más de un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga en uno de sus ángulos 90 grados. Acá conocemos 55 grados de uno de sus ángulos, los agudos. Por obvias razones sabemos que si acá hay 55 grados, el otro ángulo es la diferencia de 90 menos este 55. En ese caso, hacemos la resta de 90 menos 55. ¿Cuánto nos da? Nos da 35. Entonces, así automáticamente decimos, conozco este ángulo y aunque no me den el otro, pues yo sé que estos dos sumados, los dos agudos, me tienen que dar 90. Porque este otro ya mide 90. Por el hecho de que internamente los tres ángulos de un triángulo cualquiera, al sumarlos deben de dar 180. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es encontrar esos dos lados que no conocemos. ¿Cómo vamos a encontrar esos lados? Bueno, leamos aquí lo que vamos a hacer. Dados los siguientes triángulos, este es el primero, claro, encuentra la medida de los dos lados faltantes. Aproximamos a las décimas. Vamos a aproximar hasta las décimas el resultado que nos dé del valor de los lados que no conocemos. Primeramente, vamos a darle el nombre de cada lado a este triángulo. Recordemos que el lado más largo y que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa. Esta es la hipotenusa. La vamos a poner con un color rojito. Este es hipotenusa. Tenemos que tener bien definido eso. Como estamos estudiando 55 grados, que es el que nos da acá, el lado que está frente a este ángulo que estamos trabajando es el cateto opuesto. Y el otro cateto, por ser el que está más cerca del ángulo que estoy estudiando, es el otro cateto que se llama adyacente. Es decir, que en este triángulo solo conozco el cateto adyacente, que vale 3. Ahora, vamos a usar las razones trigonométricas para esto. Las razones son seno, coseno, tangente. ¿Pero de quién? De 55 grados. 55 grados, 55 grados. Y recordemos, ¿cómo es el seno? Opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Importante aprenderse las razones. Ahora, ¿qué voy a usar de estas razones trigonométricas? Voy a usar la que me sirva o las que me sirvan. ¿En qué me voy a basar? Veo que acá en el triángulo lo único que me dan de los lados es el cateto adyacente. Tengo que encontrar al opuesto y a la hipotenusa. Veamos. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Será que podemos ocupar
esta razón de seno de 55 grados para encontrar estos lados que no conocemos? El seno es opuesto sobre hipotenusa y los lados que no conozco son opuestos sobre hipotenusa. No puedo usar esta razón seno. No, porque acá me dice que opuestos sobre hipotenusa son los lados que no conozco. Así que no puedo usar esto para encontrarse ellos mismos. Entonces este no. Veamos coseno. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sí lo tengo. Hipotenusa no. Este sí podemos encontrarlo, ya que aquí puedo encontrar la hipotenusa usando la adyacente. Este sí. Veamos la tangente de 55. Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Miren, acá está este A que no conozco, que es el opuesto, entre el adyacente, que es 3, que sí conozco. Entonces, sí puedo usar este. En pocas palabras, no puedo usar la razón donde tanto el numerador como el denominador son los dos lados que no tengo. No puedo encontrar algo que no tengo haciendo uso de algo que no poseemos. Entonces, estas dos razones son las que vamos a usar. Bueno, coseno de 5. Vamos a usar primero esta. ¿Qué dice el coseno de 55? Dice adyacente sobre hipotenusa. O sea, vamos a ponerlo aquí. Coseno de 55 grados es igual a adyacente. Adyacente. ¿Quién es el adyacente aquí? Es 3. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Es B. No la conozco. B es una incógnita, algo que no conozco. Entonces ya tengo aquí. Coseno de 55 grados es igual a 3 sobre B, que es lo mismo a decir adyacente sobre hipotenusa. Vamos a encontrar a B. Primeramente, vamos a despejar. Hay que despejar. Tengo aquí a B, que es mi incógnita o lo que no conozco, en el denominador. Lo tengo dividiendo. Para poder encontrar ese valor, que es el que me interesa, voy a pasar a B multiplicando. Como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando con coseno de 55. De esta manera. B coseno de 55 grados es igual a 3. Es igual a 3. Ahora, siguiente paso. B está multiplicando con coseno de 55 grados. Ahora, como la incógnita hay que dejarla sola, porque es lo que estoy buscando, me tengo que deshacer de coseno de 55 grados de aquí y mandarlo para el otro lado de la igualdad. ¿Cómo lo vamos a mandar? Este coseno de 55 grados está multiplicando a B. Entonces lo voy a mandar a dividir. B va a ser igual a 3 entre coseno de 55 grados. En pocas palabras, lo que pudimos ver en este despeje es que B con coseno de 55 hicieron un cambio. Eso hicimos. Ahora, ya tengo aquí esto listo para saber el valor de la hipotenusa, que es B. Pero aquí vamos a usar una calculadora. Vamos a usar la calculadora. Primeramente, el consejo es que usted tenga la calculadora en modo acá, D o degree. Degree, que es una palabra en inglés que en español significa grados. Debemos tener bien configurada la calculadora para que obtengamos lo que queremos. A veces está degree, en otras calculadoras está D. En mi caso acá es una D. Eso se configura fácilmente
en la calculadora. Aquí. Este 1, si usted no la tiene programada o no está bien, hace esto. Se va aquí a Mode, le da otra vez hasta que encuentre Deg. Entonces, este 1, presiona el 1 y ya le queda la de acá. Y ahora sí estamos listos para hacer esto. ¿Qué va a hacer usted? Hacer esta división. 3 entre el coseno de 55 grados. Vemos que acá, en esta parte, están las 3 razones trigonométricas que trabajamos. Seno es sin, coseno es cos y tangente es tan. Entonces, como es coseno de 55, ponemos cos 55 igual. Ahí tenemos. Quiere decir que B va a ser igual. Y como nos piden aproximar hasta las décimas, vamos a dejar nada más un número después del punto. Vamos a dejar 5.2. Ahora ya sabemos que la hipotenusa mide 5.2. Pero a todo esto hemos encontrado nada más la hipotenusa. Nos falta el lado opuesto. Para eso vamos a ocupar la otra razón que dijimos que se ocupa también, que es la tangente de 55. Si vemos aquí, la razón dice opuesto sobre adyacente. Opuesto es el que me hace falta. Sobre el adyacente que ya conozco. Acordémonos que siempre en la razón que vamos a ocupar, ya sea en el numerador o en el denominador, tiene que estar el lado que ya conocemos para encontrar el que no conocemos. Entonces, vamos con el otro lado desconocido. Entonces decimos tangente de 55 grados es igual a opuesto. ¿El opuesto quién es aquí? Es A, no lo conozco, es una incógnita. Entre A. ¿Quién es A? Adyacente, ¿verdad? Adyacente. ¿Quién es el adyacente? 3. No nos confundamos. Esto de A y B no es que este sea adyacente. No. Este es un valor de algo que yo estoy buscando. Es como que diga X, Z, W, cualquier letra. Incógnita va una letra cualquiera. Entonces, opuesto. ¿Quién es el opuesto? No lo conozco, es A. Adyacente, ¿quién es adyacente? Ya lo conozco, es 3. Entonces, ahora sí, voy a hacer el despeje. Tenemos aquí la tangente de 55 grados igual a A sobre 3. ¿Qué decimos cuando hay una incógnita que estoy buscando? Tenemos que dejarla sola. Por ejemplo, acá la incógnita está como fracción, está como división, está dividiendo con 3. Entonces, este 3 lo tenemos que desaparecer de acá. Está dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar al otro lado del miembro. Entonces, 3 tangente de 55 grados igual a A. Vemos cómo pasamos el 3 al otro lado, multiplicando, porque estaba dividiendo. Y va a hacerle compañía a la tangente de 55 grados. Ahora sí, ya tenemos esto despejado. A está solo, la incógnita está sola. Y voy a hacer lo mismo. En la calculadora voy a poner aquí 3 tangente de 55 igual a, tenemos aquí 4.28. El segundo número después del punto es un número mayor que 5. Entonces voy a aproximar aquí. Este 2 no va a ser 2, va a ser 3. Quiere decir que A es igual a 4.3. Este es el valor de el cateto opuesto. 4.3. Acordémonos que hay que aproximar. Aquí, por leyes de aproximación y todo eso, estamos aproximando a las décimas.
tenemos que fijarnos quién es el número que está a la par de esa décima. Como es un número mayor que 5, entonces es 4.3. Si fuera un número menor que 5, se deja como 4.2. Entonces, ya tenemos acá valor del opuesto que no conocía y valor de la hipotenusa que no conocía. Tenemos este otro triángulo, literal B. En este triángulo vemos que el ángulo que conocemos es el de 38 grados. Conocemos uno de sus lados, que es igual a 2, pero nuevamente no conocemos dos lados. Entonces, primeramente identifiquemos los lados del triángulo. Acá el que tenemos de frente del ángulo recto, recordemos, es la hipotenusa. El que está de frente del ángulo que estamos estudiando es el opuesto. Y por ende el otro es el adyacente. Ahí está. Vemos que en este ejercicio tenemos la misma situación del anterior. ¿Coincidencias? Pueden pasar. No conocemos el opuesto también aquí. Ni conocemos la hipotenusa. Por tanto, de una vez decimos, entonces me van a servir estas dos razones. De una vez. Entonces me va a servir el coseno de 38 grados y me va a servir la tangente de 38 grados. Acá es adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Esas son las dos razones que me van a servir. Porque no me sirve de nada ocupar esta razón. Porque seno es opuesto sobre hipotenusa, que son los dos que no conozco. Ahora, ya que sabemos esto, venimos y decimos, primeramente, voy a buscar, ¿a quién sería aquí? ¿Al adyacente o a la hipotenusa? Voy a buscar la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? Es 2. La hipotenusa, ¿quién es? Es C. Ahora, recordemos el despeje. C está en el, o la incógnita, ¿verdad? Está en el denominador. Lo paso para el otro lado, multiplicando, porque estaba dividiendo, o sea que queda C coseno de 38 grados igual a 2. Luego, nos interesa dejar la incógnita sola, mandamos a coseno de 38 grados al otro lado a dividir. Nos queda entonces 2 sobre coseno de 38 grados. Ahora sí. Y nuevamente la calculadora entra en acción. 2 entre coseno de 38 grados. Solo así. Eso es 2.5380 y todo eso. Pero como es hasta las décimas, vamos a dejar 2.5. Entonces, esto es lo que vale C. ¿Y quién es C? Es la hipotenusa. 2.5. Luego, vamos a hacer aquí aquí arribita el otro. El de la tangente para encontrar el otro, el opuesto. Tangente de 38 grados. Opuesto. ¿Quién es el opuesto? No lo conozco. Es simplemente B. B. Entre A. ¿Quién es A? El adyacente, ¿verdad? Acá es nada más la letra primera de la palabra. A. Adyacente. ¿Quién es el adyacente? 2, que sí lo conozco. Entonces, venimos y vamos a mandar este 2 que está dividiendo, nada más pasar a multiplicar. 2 tangente de 38 grados igual a B. Ahora, nuevamente, decimos, ¿quién va a ser B? ¿Cuánto es 2 tangente de 38? 2 tangente de 38 es 1.5625 y bueno, vamos a dejarlo como 1.6.
B es igual a 1.6. Aquí está. Ya tenemos el otro valor desconocido, 1.6. Y para terminar, vamos a hacer este otro ejercicio. Tenemos acá el problema C. Tenemos un triángulo cuyo ángulo conocido es 24 grados y conocemos un lado que vale 1. Primeramente, los lados. ¿Cómo se le llama a este que está frente del ángulo recto? Es la hipotenusa. Acá, como tenemos 24 grados, este que está de frente acá es el opuesto. Y el otro es el adyacente. Entonces, conozco nada más al opuesto. Voy a encontrar hipotenusa y voy a encontrar adyacente. Vemos que este es diferente a los otros dos, porque nosotros dos conocíamos el lado adyacente. Acá conozco el lado opuesto. Entonces, vamos a analizar lo de las razones trigonométricas. Vamos a verlas acá, porque es lo mismo. Solo que acá vamos a poner el seno de 24 grados, obviamente. Pero viendo solamente las muy razones. ¿Será que seno nos va a ayudar para encontrar un lado faltante? Veamos. Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Sí nos va a ayudar usando la razón seno. Entonces, seno de 24 grados, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, me va a ayudar ya que el opuesto lo conozco, la hipotenusa no, y el opuesto me va a servir para encontrar la hipotenusa. Ahora analicemos el coseno. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Son los dos que no conozco, entonces el coseno en este caso no me sirve para nada. Entonces veamos la tangente. Decimos sí nos va a servir, pero analicemos. Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Uno lo conozco, el otro no. Me va a servir el opuesto para encontrar el adyacente. Por tanto, la tangente sí me sirve también. Opuesto sobre adyacente. Ahora sí, ya sé qué razones me van a servir. Vamos a proseguir. El seno de 24, opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 1. La hipotenusa, aquí, es E. E es una incógnita. Acordémonos que la incógnita es una letra cualquiera. Generalmente se usa la X, pero aquí hemos usado otras letras. Entonces me queda 1 sobre E. Lo vamos a pasar ya a una forma para poder hacer el despeje. El despeje. Ahora, decimos seno de 24 grados va a ser igual a 1 sobre E. Entonces, está dividiendo. Está en el denominador. Lo vamos a pasar a multiplicar. E seno de 24 grados va a ser igual a 1. Dejamos a E solo, despejamos, mandamos a seno de 24 grados a dividir, porque estaba multiplicando, y ya tengo. Listo para encontrar a E. Ahora, ¿cuánto es 1 entre el seno de 24? 1 entre seno de 24 es igual a 2.45. Después del 4 está un 5, entonces lo ponemos como 2.5. 2.5. Ahí tenemos. Ya está el valor de la hipotenusa. 2.5. Ahora vamos a encontrar el otro lado usando la tangente de 24. Lo vamos a hacer aquí para abajo. Tangente de 24 grados va a ser igual a opuesto. ¿Quién es el opuesto? Es 1, el que ya conozco,
sobre el adyacente. ¿Quién es el adyacente? F, que no conozco. F aquí es la incógnita, el que estamos buscando. Ahora, esta F nuevamente tenemos que hacer el respectivo despeje. Y entonces, como esta F acá está en el denominador, lo vamos a pasar multiplicando al otro lado. F tangente de 24 grados igual a 1. Ahora me interesa dejar a F sola. La tangente que está multiplicando a F va a dividir a 1. F igual a 1 sobre la tangente de 24 grados. ¿A cuánto es igual esto? Y ya voy a encontrar el valor. Sería 1 entre tangente de 24 es igual a 2.246. Entonces, como después de la décima hay un 4, lo dejamos como 2.2. F es igual a 2.2. Aquí tenemos, entonces, aquí, ¿quién era? F. 2.2. Y ya encontré los valores que no conozco. Y ahora sí, esto ha sido todo de triángulos rectángulos conocidos. Un lado y un ángulo.